Para los que no la conocen, Fuengirola es una ciudad costera del sur de España, en la provincia de Málaga. Tiene apenas 10 kilómetros cuadrados y no llega a 90.000 habitantes estables, pero en verano esa cifra se multiplica. Llega a haber más de 250.000 personas caminando por esas mismas calles. Que aquí estamos en Fuengirola, la mejor tierra de España, hombre. ¿Dónde vamos, mi amor? ¡A Málaga! A conocer España por primera vez. Bueno, llegamos a España. Lo primero que hicimos fue venir al agua. No, mentira, lo estamos recién grabando. Pero estamos en Fuengirola, en la provincia de Málaga. Tuvimos la oportunidad de venir acá porque tenemos familia que nos recibió. Y la verdad es que por fotos y videos ya nos habíamos enamorado de este hermoso paisaje. Y estar acá es realmente cumplir un sueño. Sobre todo aquel sueño que escribiste alguna vez en un cuaderno y hoy se hizo realidad. Una de las razones por las que la gente elige Fuengirola en verano es obvia: sus playas. 8 kilómetros de costa urbana con paseo marítimo, arena cuidada y muy buen acceso. Como ven, las playas están preparadas para salir y poder limpiarse. Pero ojo que está solo hasta las 8 de la noche, que te podés quedar sin agua. Los baños sí son gratis y están abiertos toda la noche. La verdad que eso está bueno porque no en todas las playas tenés baños gratis. O sea, si no tenés que ir a un café o a un puesto, digamos, está bueno eso. Acá donde hacen la sardinita, bueno, no sé cómo se llama. Acá están los espetos, pero... Acá vive gente de todos lados. Se calcula que hay más de 100 nacionalidades distintas. Una de las comunidades más presentes es la finlandesa. Tienen su propia escuela, iglesia y hasta productos importados en los supermercados. Fuente de las naciones. Representa la convivencia en armonía de nuestros vecinos de más de 130 nacionalidades distintas. Ahora. Y fíjense esta curiosidad acá que nosotros no vimos en Italia, es que las basuras van todos debajo del suelo. Fuengirola en los últimos años también se consolidó como sede de eventos musicales. El Mare Nostrum es un festival que se hace frente al mar y ya lleva 10 ediciones y pasaron artistas como Maná, Ozuna, Chayanne, Lionel Richie, entre otros varios. También tuvimos el privilegio de venir a comer un rico asadito acá en una zona que está preparada en Fuengirola. Muy lindo y recomendado, muy preparado, muy bien preparado, con baño público que estaba abierto, canillas, las parrillas y mucho lugar.
que aparece en estas imágenes fue construido en el año 956. Está ubicado en una colina baja, justo en la desembocadura del río, un punto estratégico para controlar la costa y las rutas entre Málaga y Marbella. Pero sus cimientos van más atrás. En esta misma zona hubo asentamientos fenicios y más tarde un municipio romano llamado Suel, que tenía murallas, termas y actividad comercial intensa ligada al mar. El castillo Sohail resume bastante bien lo que es Fuengirola, una ciudad que fue cambiando con cada etapa histórica, adaptándose sin borrar lo anterior. En pleno corazón de Fuengirola, entre edificios y asfalto, hay un pedazo de historia que sigue en pie. Se llama Finca El Secretario y fue una especie de fábrica romana. Lo que se producía acá era pescado conservado en sal. Lo cortaban, lo apilaban en piletas especiales, como las que se ven ahora acá en el suelo, y les iban intercalando capas de sal gruesa. Eso se dejaba reposar unos 20 días hasta que el pescado quedaba bien curado. A ese proceso se le llamaba salazón y fue uno de los grandes negocios de la época. Se vendía por todo el mar Mediterráneo. No era una simple casa ni una ruina decorativa. Era una pequeña industria organizada con su zona de trabajo, su sistema de agua y hasta sus termas. Hoy quedan los restos, pero con un poco de imaginación y contexto, este lugar ayuda a entender que Fuengirola tiene mucha más historia de la que parece. Otra de las cosas que nos gustó fue el plan del sábado, ir al mercado del recinto ferial. El espacio está lleno de vida, más de 300 puestos de segunda mano, antigüedades, ropa, libro, decoraciones, herramientas, un rastro de los grandes en la Costa del Sol. Desde el año 85. En el año 85. Venga, liquidación por derribo del local, no paséis de largo. Antes traía un camión grande y muebles, colchones. Ya no, ya porque ya estoy jubilado y traigo poquita cosa y eso, para entretenerme, para no meterme en la casa y... Esto es lo mejor que hay en Fuengirola, es la mejor feria que tenemos. Y ahora, el día 12 del mes que viene, hay feria de los boliches. El día 12 y el 19. Así que podéis venir aquí. Lo que pasa es que aquí vienes con hambre y te vas con más hambre. Pero vaya que te vas bien. Vas más ligerito de peso, ¿sabes lo que te digo? No, pero vaya, vas bien. Que aquí estamos en Fuengirola, la mejor tierra de España, hombre. Uno de los momentos que más disfruté, además de la playa y de tomar unos mates, tomar unos teres, estar en la playa en sí, fue poder conseguir los productos argentinos. Tenía unas ganas de comer la factura con membrillo y crema y fue como me imaginaba. Y la verdad que eso está bueno porque acá en Italia no conseguimos eso nosotros. De las cosas que recomendamos hacer sí o sí es cuando vengas a Fuengirola, no te pierdas su noche. Esa noche terminamos en el puerto. Es un lugar que mezcla barcos con restaurantes y bares modernos. La estructura principal tiene detalles que recuerdan a la arquitectura árabe, aunque es una construcción relativamente nueva de los años 70.
Nos tomamos una cañita y cerramos una noche muy pero muy linda en Fuengirola. Hasta acá este pequeño recorrido por Fuengirola. Nos llevamos una ciudad con historia, mezcla de culturas y mucha vida. En los próximos videos seguimos ruta. Nos esperan Marbella y Málaga. Así que si les interesa seguir con nosotros este viaje por la Costa del Sol, estén atentos. Gracias por acompañarnos hasta acá y como siempre les mandamos un gran abrazo.